Bienvenidos al programa ¿A quién carajos le importa esta noticia? Probablemente a usted no, pero debería. Bienvenidos a su programa favorito de todos los miércoles en la tarde. Soy su anfitriona María Alejandra Arboleda y el día de hoy vamos a hablar de los conflictos geopolíticos más sonados en las últimas 2 décadas. Como saben, existen múltiples conflictos en el mundo contemporáneo, de los cuales probablemente usted no haya escuchado uno en su vida o si lo ha hecho, se ha conformado vagamente con escuchar la limitada y sesgada información que sus medios de comunicación le haya querido proveer en su país. Ya que, al fin y al cabo, si a mí no me afecta, ¿qué me interesa que los demás sufran, no? Por lo que en el capítulo de hoy mencionaremos los 4 conflictos geopolíticos más sonados en las últimas 2 décadas. Para ubicarnos primeramente, tenemos que saber dónde carajos queda Yemen. Pues para llegar debemos de movernos al continente asiático. Para ser más exactos, está situado en la costa suroccidental de la península de Arabia. Empecemos por saber que la República de Yemen es la región más pobre de toda Arabia y cuenta con 20 millones de habitantes. Además, este país se ha caracterizado por no tener las mejores relaciones con sus países colindantes. Este va a ser una de las principales características por las que se va a empezar el conflicto, así que tengámoslo muy en cuenta. Pero entremos al meollo del asunto. Todo comenzó en aquel caluroso verano de 2011, cuando un levantamiento obligó al presidente autoritarista Ali Abdullah Saleh a dejar el poder en manos de su vicepresidente Abdul Mansur Hadi. Perdón si no sé pronunciar bien sus nombres. Estos conflictos fueron provocados a causa de los hutíes, que reclamaban una mayor participación de su grupo ideológico en las decisiones políticas y económicas. El verdadero problema recae en que en Yemen coexisten varios grupos de diferentes ideologías que quieren proteger a capa y espada todas sus tradiciones religiosas y culturales y dominar la economía de uno de los países geográficamente mejor ubicados de esta zona del mundo, ya que se encuentra ubicada en el estrecho de Bab al-Mandab, que vincula el Mar Rojo con el Golfo de Adén, a través del que pasa gran parte de los barcos petroleros del mundo. Se suponía que el cambio de gobernante lograría apaciguar los ánimos entre los yemeníes, pero el presidente Hadi enfrenta diferentes problemas, entre ellos los ataques por parte de Al-Qaeda y de un movimiento separatista en el sur, la corrupción, la inseguridad alimentaria y el hecho de que muchos militares seguían siendo leales a Saleh. Claramente desilusionados por la transición, muchos yemeníes, sunitas incluidos, apoyaron a los hutíes y a finales de 2014 y principios de 2015 los rebeldes tomaron Sanaa, la capital, forzando a Hadi a irse al exilio. El conflicto escaló dramáticamente en marzo de 2015, cuando Arabia Saudita y otros 8 países árabes, mayoritariamente sunitas y apoyados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lanzaron ataques aéreos contra los hutíes con el objetivo declarado de restaurar el gobierno de Hadi. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué se involucraron estas potencias? La respuesta es extremadamente sencilla. La coalición temía que el éxito de los hutíes diera a Irán, rival regional y además país mayoritariamente chiita, un punto de apoyo en Yemen, vecino del sur de Arabia Saudita. Pero esperen que esto tiene unos puntos de giro más dramáticos que los que se ven en Betty la Fea. Arabia Saudita acusa a Irán de ayudar a los hutíes con armas y organizamiento logístico, pero Irán niega absolutamente todo. Ambos bandos se han visto asediados por luchas internas, por lo que los hutíes decidieron alejarse de Saleh y combatientes suyos lo mataron después en 2017. Los hutíes, mientras tanto, no han podido ser expulsados de Sanaa y han logrado mantener un asedio en la ciudad de sureña de Taiz, desde donde disparan cohetes y artillería a través de la frontera hacia Arabia Saudita. La guerra civil en Yemen ha provocado que a día de hoy cerca del 60% de la población sufra de hambruna y que un 75% de la población necesite ayuda humanitaria urgente de todo tipo, agua, alimentos y medicamentos. El deterioro de la situación es tal que, según Naciones Unidas, abro comillas, hay 14 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria, 8,5 millones de las cuales se levanta cada día sin saber si tendrá al menos una comida, cierro comillas. Además, en 2017, debido a la deconstrucción de los centros de saneamiento y alcantarillado, un fuerte brote de cólera afectó a 1 millón de personas, de las cuales más de 2.000 murieron, muchos de ellos niños. Fue la epidemia más grande y más rápida jamás registrada. La situación en la República de Yemen es crítica, puesto que aquí no hay solo conflictos ideológicos internos, sino que también hay intereses económicos por parte de potencias como Estados Unidos,
Francia y Reino Unido, las cuales descolocan la balanza hacia el lado del autoritarismo para su propio beneficio, obviamente, apoyando a Hadi. La única manera en que yo veo que este conflicto tiene solución es que su sistema de gobierno cambie por completo y sea más inclusivo, ya que si nos remontamos a los hechos, la principal razón por la que empezó el conflicto en sí fue debido a que los grupos rebeldes querían obtener más participación política, por lo que la solución más sensata sería escuchar al pueblo y darle lo que quiere. Al fin y al cabo, todos tienen el derecho de poder expresar su opinión, o por lo menos debería de ser así. Empecemos por saber cómo empezó el conflicto. El conflicto entre estos dos países ha existido desde hace ya más de 7 décadas atrás. Sé que el conflicto no es tan contemporáneo como esperaríamos, pero es que las repercusiones se siguen dando y la lucha sigue dándose actualmente, así que me pareció importantísimo incluir. Y todo esto debido a que existe un fuerte enfrentamiento entre creencias religiosas y por ende políticas. Por una parte, el encuentro entre el Partido de Congreso Indio y Liga Musulmana de Jinnah en Pakistán, los cuales al tener creencias religiosas tan radicales ha desencadenado en constantes enfrentamientos bélicos. La nueva ley ha suscitado grandes críticas y protestas masivas en todo el país, sobre todo en el territorio de Cachemira, cuya población es mayoritariamente islámica. A comienzos de 2019, la región volvió a ser escenario de un enfrentamiento militar entre India y Pakistán después de un atentado suicida matara a más de 40 soldados indios en febrero. El más reciente tuvo lugar en 2019, en donde la ley de ciudadanía del primer ministro indio Narendra Modi, aprobada en diciembre de 2019, incorpora criterios religiosos para refugiados o comunidades que buscan la naturalización, proporciona una mayor elegibilidad a la ciudadanía india a miembros de minorías hinduistas, janistas, sijistas, budistas y cristianas, pero no musulmanas, de Afganistán, Pakistán y Bangladesh. La mayor consecuencia y la más obvia producida por este conflicto es que se desate una guerra entre India y Pakistán, en donde aliados como China, Arabia Saudita y Estados Unidos estarían involucrados. Para sumarle aún más tensión al asunto, como si no fuera suficiente, el armamento militar de ambas naciones es bastante extenso, por lo que la vida de miles de civiles y combatientes estaría en riesgo, como si ya no hubieran sido suficientes las vidas que se han perdido con este enfrentamiento. Actualmente las consecuencias por las que atraviesan ambos países se pueden reducir en inseguridad, atentados, violación a la libertad de culto y discriminación. Todo debido a que sus posiciones políticas se verdaderamente será difícil entrar en consenso entre ambos territorios, debido a que tanto el hinduismo como el islamismo son religiones bastante absolutistas y discrepan en la mayoría de sus postulados religiosos, por lo que encontrar un punto medio es bastante complejo. Además, ya los tratados se han realizado en múltiples ocasiones y estos han sido rotos en varias veces, como se ha podido evidenciar. Por lo que creería que lo más sensato sería recurrir a un mediador externo como la ONU, en donde se logren firmar pactos y se logren llegar a acuerdos, pero que esta vez se tengan consecuencias verdaderamente. Porque lamentablemente yo creo que no solamente el problema, no solamente ellos, sino en general en el mundo, que es que si no nos amenazan con algo, no cumplimos lo pactado. Y no se pueden estar perdiendo más vidas a causa de creencias religiosas que verdaderamente lo más lógico es que fueran respetadas ambas y que se le diera la misma participación política a ambos postulados religiosos. Y empezamos con mi conflicto favorito. Debido al rápido avance del cambio climático en los últimos años, los polos han empezado a derretirse a una velocidad sin precedentes, lo que ha permitido entrever que bajo su superficie hay un cuarto de todo el petróleo por descubrir en el mundo. Así es, señoras y señores. Por lo que tras el deshielo se convertirá en la segunda región con más petróleo de todo el globo después de los países que conforman el Golfo, es decir, la OPEP. Además de petróleo o gas natural, también es un lugar rico en níquel, carbón, hierro, plata, oro, zinc y rubíes, sin contar que el deshielo también puede hacer que surjan nuevas rutas marítimas que puedan llegar a competir con los canales de Suez y Panamá. La ruta marítima norte uniría los océanos Atlántico y Pacífico, ahorrando de este modo tiempo, combustible y dinero respecto a anteriores itinerarios.
Pero para poder conseguir estas supuestas riquezas, los polos deberían de derretirse tanto que el nivel del mar se elevaría a 60 metros. Lo que parece ser una desgracia para la humanidad, otros lo ven como una oportunidad inigualable e irrepetible para obtener metales preciosos, nuevas fuentes de petróleo y nuevas rutas marítimas más eficientes a un menor costo. En este punto del video ya nos podemos ir imaginando quiénes son los principales interesados en esto. Así es. Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia, Suecia y Estados Unidos, los cuales conforman el Consejo Ártico, son los más interesados en obtener un gran pedazo de este ambicioso botín. Es relevante destacar que en la actualidad la Antártida es territorio neutral, pero debido a los nuevos descubrimientos ya diferentes países están intentando militarizar la zona. Por ejemplo, en marzo del año 2020 el ejército noruego llevó a cabo un despliegue militar en la zona llamado Cold Response 2020, Respuesta Fría 2020 en español. Este ejército contó con la participación de entre 15.000 y 16.000 soldados de los miembros de la OTAN. Es de suma importancia destacar que también existen comunidades indígenas en la Antártida, las cuales se ven en peligro debido a los codiciosos intereses que tienen las potencias con sus territorios. Verdaderamente cualquier coincidencia con nuestro país es mera casualidad. Yo diría que por cualquier ámbito por el que se le mire, ya sea económico, político, social y sobre todo ambiental, hay repercusiones, y no solamente para los directamente involucrados, sino hasta para nosotros en Colombia, que estamos a 12.000 kilómetros de distancia de la Antártida. Para las consecuencias políticas, sociales y económicas no hay que ser demasiado creativos para imaginarnos lo que puede suceder. Debería de bastar con solo decir que juntar una gran cantidad de metales preciosos, nuevas rutas marítimas más eficientes a bajo costo, una cantidad exorbitante de petróleo y las potencias más codiciosas de la historia que se creen con el derecho de reclamar aquel valioso botín, no puede terminar más que en un desenlace catastrófico. Aparte de que estas potencias ya tienen antecedentes de ponerse un poquito rudas a la hora de pelear por recursos naturales que no les pertenecen, esto puede desembocar en una guerra que puede cobrar la vida de miles de civiles y soldados, en especial la de los indígenas que habitan el Ártico, y sin contar que también esto puede desencadenar en una manera muy extremista en una tercera guerra mundial. Básicamente no creo que haya mucho que analizarle a esta problemática, ya que el objetivo principal de todas estas naciones no debería de ser decir cómo repartir la Antártida, sino intentar parar a toda costa el descongelamiento de los polos y mitigar el daño que se ha hecho en el ambiente, ya que creería yo que de nada sirve llenarse los bolsillos de dinero para acelerar la llegada al infierno de toda la humanidad. Claramente esta solución es extremadamente utópica, ya que todos los gobernantes de estas naciones obviamente no van a cogerse de la mano y darse un abrazo diciendo ¿sabe qué? Hay que salvar el Polo Norte, o al final de película Disney. Lamentablemente todos sabemos que el dinero es lo que hace girar el mundo, y eso no va a cambiar, o por lo menos no a corto plazo. Por lo que la mejor solución que puede haber es incentivar la conciencia colectiva y tener en consideración que de nada sirve tener un planeta lleno de billetes si ni siquiera nos alcanza la vida para contarlos. Probablemente hayan escuchado alguna vez en el noticiero algo acerca de los conflictos y miles de muertes en Siria, ya que fue uno de los conflictos más conocidos en los últimos 20 años. Déjenme les explico. Aproximadamente en marzo de 2011 se produjo una serie de revueltas populares contra la opresión ejercida por el régimen del dirigente Bashar al-Assad, hijo del que fue el líder del país durante 30 años, de 1970 al 2000. El conflicto en Siria se caracteriza por las infracciones frecuentes del derecho internacional humanitario, bloqueos, ataques desproporcionados en zonas urbanas y ataques contra civiles y servicios civiles como los de la ambulancia, abastecimiento de agua y mercados. Las personas que viven allí están exhaustas por las bombas y los misiles arrojados en zonas civiles. Por esa zozobra de no saber cuándo será el próximo ataque. La sucesión de Bashar al-Assad podría haber marcado el fin del régimen represivo dictatorial ejercido por su padre durante muchos años, pero no fue así, sino todo lo contrario. Tras más de una década de represión política y de persecución y encarcelamiento a los líderes opositores del régimen, la sociedad civil consiguió organizarse y manifestar su descontento en numerosas revueltas populares.
a las que el ejército y el gobierno respondieron de la forma más contundente posible. La guerra civil en Siria había comenzado y con ella la actual crisis humanitaria que no tiene visos de querer concluir. El conflicto en Siria se caracteriza por las infracciones frecuentes del derecho internacional humanitario, como bloqueos, ataques desproporcionados en zonas urbanas y ataques contra civiles y servicios civiles, como los de la ambulancia, abastecimiento de agua y mercados. Las personas que viven allí están exhaustas por las bombas y los misiles arrojados en zonas civiles, porque viven una constante zozobra de no saber cuándo será el próximo ataque o dónde será. Están también angustiados por todos los desaparecidos y todas las personas detenidas arbitrariamente. Más de 387.000 personas murieron y la guerra obligó a huir a la mitad de la población existente en 2011 y condenó a la extrema pobreza a 6 de cada 10 sirios según la ONU. Y eso que el número de víctimas no incluye a los 205.300 personas reportadas como desaparecidas y presumiblemente muertas, incluidos 88.000 civiles que se cree que murieron por tortura en cárceles administradas por el gobierno. Casi 12.000 niños fallecieron o resultaron heridos según la Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF. Además, como si fuera poquito, de causar cientos de miles de muertos, más de 2,1 millones de civiles han sufrido lesiones o discapacidades permanentes como consecuencia del conflicto. Y la pregunta del millón que todos nos hacemos en este momento: ¿quién está involucrado en el conflicto aparte de los directamente implicados? Los principales partidarios del gobierno de al-Assad son Rusia e Irán, mientras que Turquía, las potencias occidentales y varios estados árabes del Golfo han apoyado a la oposición en diversos grados durante la última década. Pero, ¿quién tiene el control del país ahora? El gobierno ha recuperado el control de las ciudades más grandes de Siria, pero parte del país todavía está en manos rebeldes yihadistas y la SDF lideradas por los kurdos. El último bastión de la oposición que queda se encuentra en la provincia noroccidental de Idlib y partes adyacentes del norte de Hama y las provincias occidentales de Alepo. En marzo de 2020, Rusia y Turquía negociaron un alto fuego para detener un impulso del gobierno para retomar Idlib. Ha habido una calma relativa desde entonces, pero podría romperse en cualquier momento. Verdaderamente este es de ese tipo de conflictos que le dejan a uno la mente en jaque mate. Verdaderamente no existe, o probablemente yo no descubrí esa solución que sea eficiente, rápida y posible. Porque de verdad, este es de los conflictos que más sangre ha derramado en el mundo en las últimas décadas. Y pues yo creo que daría la misma respuesta que ha dado en la mayoría de todos los anteriores conflictos, que es que se escuche el pueblo. El pueblo se hizo escuchar lo más que pudo, pero a veces el gobierno los oprimió lo más que pudo. Pero realmente no existe otra solución más que se escuche el pueblo. Y la manera que se escucha el pueblo es a través de la democracia, que obviamente es un sistema muy corrompible, pero verdaderamente yo no le veo otra solución. La gente debería tener el derecho de poder expresar su opinión, ya sea religiosa, política, su posición simplemente. Y no existe otra manera de apaciguar este conflicto, diría yo, que si no es que todo el mundo pueda expresar su opinión y de que pues, la mayoría gane. Así que no sé qué otra solución podría haber. Bueno, y gracias por quedarse hasta el final del programa el día de hoy. Espero hayamos podido con estos conflictos tocar la fibra sensible de su corazón.